Comenzamos. Muy buenas tardes. Hoy estamos en otro nuevo ciclo del Instituto de Historia de Derecho del Colegio Público de Abogados. En este caso, estamos ante Pensamiento Jurídico Argentino, el módulo primero. Y bueno, antes de que empiece la expositora, que es la doctora Elizabeth Silva, bueno, quiero anunciar que ha fallecido hace poco tiempo un miembro del Instituto de Historia del Derecho, que es el doctor Carlos Alberto de Santis, que fue miembro de este instituto. Bueno, participó con muchas conferencias. Y bueno, tenemos una nueva miembro que es la doctora Elizabeth Silva, que esta es la primera conferencia de ella como miembro de este instituto. Bienvenida, doctora Elizabeth Silva. La Muchas doctora gracias. Silva nos habla sobre la mujer, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Ella es profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires, profesora de ciclo básico de otras universidades nacionales, profesora de grado, posgrado, investigadora y doctoranda en Derecho, y nos va a deleitar en estos 25 minutos de el Código Civil y Comercial y la presencia de la mujer. Doctora Silva, la escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Sandro, por la presentación, por la invitación. Y bueno, me siento muy honrada de poder formar parte del Instituto de Historia del Derecho. Creo que es algo muy importante porque, bueno, Sandro ya lo sabe lo que pienso, pero los demás no. Creo que si nosotros no conocemos nuestra historia, no podemos entender el presente y mucho menos poder proyectar un futuro de igualdad y tranquilidad para todos. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Y cuando Sandra me propuso hablar en esta charla y me tiró el tema, primero me fue bastante raro, porque yo me dedico más que nada a historia del derecho, como él sabe, y después me di cuenta que es un tema que está relacionado mucho con la historia del derecho de las mujeres, tal vez para ahondar bastante y podemos después, si hay tiempo para debatir y demás. Así que bueno, lo que traje a colación son varios puntos para que tengamos en cuenta de cómo fue evolucionando el derecho de las mujeres y para las mujeres a través del Código Civil. La realidad es que la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en agosto del 2015 no fue solamente una actualización normativa, sino también configuró un cambio de paradigma cultural y jurídico. El anterior código de 1871, redactado en un contexto más que nada decimonónico, concebía a la mujer, sobre todo a la casada, como un incapaz de hecho relativo, sujeta a la potestad marital. Si bien hubo leyes posteriores, como la ley 17711 o la ley de divorcio vincular, que habían introducido algunos avances, el Código Civil y Comercial, la nueva versión, la de 2015, sistematiza la constitucionalización del derecho privado. ¿Esto qué significa? Significa que en los artículos 1 y 2 del Código nos van a obligar a interpretar las relaciones civiles, matrimonio, contrato, filiación, a la luz de la Constitución y los tratados internacionales, como por ejemplo la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, colocando la igualdad de género como un principio rector y no como una excepción. Es por eso que la entrada en vigencia del nuevo código, el 1 de agosto de 2015, consolidó un cambio del paradigma del derecho privado argentino. La constitucionalización del código, la centralidad de los derechos humanos y la revisión del modelo familiar tradicional. En este marco, la situación jurídica de las mujeres se reconfigura a través de institutos que apuntan a igualdad real, autonomía personal y protección frente a vulnerabilidades estructurales, especialmente en el campo de las relaciones de familia, divorcio, efectos patrimoniales, cuidado, uniones convivenciales y filiación por técnicas de reproducción humana asistida. El código, aprobado por la ley 26994 y que rige desde el 1 de agosto del 2015, la vigencia de este código fue precisada específicamente por la ley 27077. En su título primero, como les dije, fija una pauta interpretativa decisiva. Las cosas deben resolverse conforme la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, y la interpretación debe atender a principios, valores y finalidades coherentes con todo el ordenamiento. Este encuadre está directamente relacionado con el bloque constitucional argentino. El artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a instrumentos como la CEDAW, y el inciso 23 impone medidas de acción positiva para garantizar igualdad real de oportunidades y de trato, con mención específica a las mujeres. En términos metodológicos, ello impone que las normas del Código se lean a la luz del principio de igualdad y no discriminación, así como de las obligaciones estatales de debida diligencia para prevenir y erradicar violencias y desigualdades estructurales. El derecho civil argentino
se construyó durante décadas sobre un esquema familiar jerárquico que tendía a ubicar a la mujer, en particular a la mujer casada, en una posición de menor autonomía. La ley 11.357, Derechos Civiles de la Mujer del año 1926, constituyó un hito al reconocer capacidad civil y habilitar avances relevantes para la condición jurídica femenina. Luego, sucesivas reformas profundizaron todavía más ese camino. El actual código se inserta en esa genealogía con un dato significativo. La ley 26.994 deroga expresamente, entre otras normas, la ley 11.357. Y esto, más que un retroceso, lo podemos interpretar como un fenómeno técnico. La codificación unilateral lo que hace más que nada es absorber y reemplazar, por decirlo de alguna manera, viejos regímenes, reordenando principios y reglas para el parámetro constitucional y convencional. En el plano simbólico y práctico, podemos decir que el código abandona la idea del apellido como marca de pertenencia jerárquica, una de las primeras grandes variaciones que tenemos. Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con o sin el famoso de. Y la persona divorciada no puede conservarlo, salvo autorización judicial por motivos razonables. Si bien no se agota el debate con esto, sobre la identidad y género, esta regulación se alinea con estándares de igualdad formales. El artículo 64, por ejemplo, lo que hace es romper con la obligatoriedad del apellido paterno en primer lugar. Ahora los hijos pueden llevar como primer apellido el de cualquiera de los dos progenitores, o ambos en cualquier orden. Si no hay ningún tipo de acuerdo, también esto lo prevé el código, se define por sorteo. Esto, simbólicamente, termina con la primacía del llamado linaje masculino. También, el nuevo código lo que es deshabilitar convenciones matrimoniales por escritura pública y la opción por regímenes patrimoniales, reconociendo una mayor autonomía para organizar el patrimonio del matrimonio. Desde la lectura de género, esta apertura tiene un doble significado. Por un lado, tiene un potencial emancipatorio, porque permite a mujeres con autonomía económica proteger sus bienes, planificar riesgos y formalizar aportes. Y por otro, tenemos que tener en cuenta el riesgo estructural. En contextos de asimetría económica, violencia o dependencia, la autonomía contractual pueden cubrir imposiciones. Por ello resultan cruciales controles de validez, información, confianza legítima y tutela de vulnerabilidad. Todo esto va en concordancia con el título preliminar y con el mandato constitucional de igualdad real. Por otro lado, también se dispone que el divorcio se decreta judicialmente a petición conjunta o unilateral. Además, exige acompañar una propuesta sobre las consecuencias. ¿A qué me refiero con las consecuencias? ¿A qué pasa con los bienes, con la vivienda, el cuidado, los alimentos? Y aclara que la falta de acuerdo no suspende la sentencia de divorcio. Este diseño lo que hace es buscar desactivar litigios relacionados con la moral y concentra el proceso en la reorganización de la vida familiar, aspecto especialmente relevante para mujeres que históricamente enfrentaron costos probatorios y estigmas en divorcios causales. También, otro de los avances que vamos a tener en cuenta, y se va desprendiendo bastante del Código de 1800, es que uno de los avances más significativos que vamos a encontrar en el nuevo Código con referencia a la mujer es el reconocimiento explícito del valor económico de las tareas del hogar. Históricamente, estas tareas, asignadas culturalmente a la mujer, eran invisibilizadas y consideradas una obligación natural del amor conyugal, carentes de todo tipo de valor patrimonial. Ahora se las tiene en cuenta, se les da un valor y si uno va a la justicia, el juez va a ponderar cuánto es cada una de esas tareas que realizó la mujer, tal vez durante toda su vida, dejando de lado su realización profesional y demás. También, en el artículo 660 vamos a encontrar que se establece textualmente que las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituye un aporte a su manutención. Este artículo vamos a ver que tiene dos efectos inmediatos. Por un lado, en lo que refiere a alimentos. Si la mujer se queda al cuidado de los hijos, ese tiempo es su aporte económico. Por fin, la obligación del padre de no conviviente de aportar dinero en efectivo aumenta proporcionalmente para equilibrar la balanza. Y como segundo punto es la visibilización, porque se rompe con la idea de que quien aporta dinero es el único proveedor. Acá se están poniendo de manifiesto cosas que en este momento estaban ocultas o no se tenían en cuenta o se dejaban de lado.
También dentro del divorcio o la separación, a menudo se dejaba a la mujer en una situación de vulnerabilidad extrema. Especialmente se había postergado su carrera profesional para dedicarse a la familia. El nuevo código introduce la figura de la compensación económica en el artículo 441 para el matrimonio y en el 524 para las uniones convivenciales. El fundamento que se esgrima es que no se trata de alimentos, de una necesidad, ni de indemnización por daños o la culpa, sino de corregir un desequilibrio manifiesto que el divorcio provoca en una de las partes mientras la otra mantiene su estatus. También se le da una perspectiva de género. Los jueces, en muchos casos, utilizan esta herramienta para compensar la pérdida de chance laboral de las mujeres que dedican sus años productivos al hogar, permitiendo que el marido acumule capital humano y relacional. Se debe tener en cuenta que esta es una de las innovaciones más relevantes para la situación de las mujeres. La compensación económica, si el divorcio produce un desequilibrio manifiesto con empeoramiento vinculado causalmente al matrimonio y su ruptura, nace del derecho a una compensación, prestación única o renta. O sea, se tiende a intentar poner en un mismo lugar o balancear un poco más las posibilidades de los cónyuges. La perspectiva de género aparece con nitidez en los criterios para la fijación judicial. Se valora explícitamente la dedicación a la familia, a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la posterior al divorcio. Este punto es central porque traduce en lenguaje jurídico una realidad estructural. La división sexual del trabajo y el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que impacta directa y desproporcionadamente las trayectorias laborales femeninas. También la nueva codificación lo que hace es permitir solicitar la atribución del uso de la vivienda familiar, ponderando, entre otros factores, quién tiene a cargo el cuidado de los hijos y quién esté en situación económica más desventajosa para procurarse una vivienda. En clave de género, este instrumento funciona como amortiguador frente a la feminización de la pobreza y la frecuente continuidad de tareas de cuidado en mujeres tras la ruptura. También regula las uniones convivenciales y las define como relaciones afectivas singulares, públicas, notorias, estables y permanentes, entre dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o diferente sexo. Esto exige, entre otros requisitos, una convivencia mínima de 2 años. Este reconocimiento es particularmente relevante para mujeres en uniones de hecho, históricamente invisibilizadas por el derecho civil clásico. La institucionalización de efectos jurídicos, viviendas, pactos, deberes, reduce zonas de protección típicas de relaciones informales, aunque subsisten debates sobre el alcance de la tutela y su efectividad frente a desigualdades materiales. También, y esto es bien interesante y bien importante, incorpora categorías que dialogan con transformaciones sociales y biomédicas. En particular, en técnicas de reproducción humana asistida, exige que el centro de salud recabe consentimiento previo, informado y libre, renovable en cada utilización de gametos o embriones, y prevé la revocabilidad del consentimiento bajo ciertas condiciones. Esta regulación se articula con el derecho de acceso a técnicas de reproducción médicamente asistidas reconocido por la Ley 26.862. Para la situación de las mujeres esto es importante porque refuerza la autonomía en decisiones reproductivas mediante el eje del consentimiento, aporta certezas jurídicas o vínculos filiatorios, reduciendo así la litigiosidad y vulnerabilidad posterior, especialmente en modelos familiares diversos. También, y esto viene muy relacionado con lo anterior, se define la responsabilidad parental como el conjunto de deberes y derechos de los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, orientados a su protección, desarrollo y formación integral. A la vez, enumera principios como interés superior del niño, autonomía progresiva y derecho a ser oído. Este cambio terminológico y conceptual es altamente relevante porque desplaza una noción históricamente ligada a autoridad hacia otra, anclada en funciones de cuidado, lo que facilita lecturas más igualitarias entre progenitores y más compatibles con el reconocimiento de tareas de cuidado, frecuentemente feminizadas. Con todo esto, se presume que el cuidado es compartido. El nuevo régimen favorece el cuidado personal compartido indistinto, donde el hijo reside principalmente con los progenitores, pero ambos tienen la obligación y el derecho de participar activamente en la crianza. Esto busca erosionar el estereotipo de que la madre es la única cuidadora natural, fomentando la corresponsabilidad masculina.
En procesos de familia, el Código impone principios de tutela judicial efectiva, oralidad, oficiosidad y, de modo expreso, manda a aplicar normas facilitando el acceso a justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables. Para mujeres en contextos de violencia, dependencia económica o desigualdad probatoria, este principio es un puente normativo para exigir respuestas judiciales rápidas, integrales y con apoyo interdisciplinario. La Ley 26.485 establece un marco integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluyendo el derecho a vivir una vida sin violencias y la eliminación de discriminación estructural. A su vez, la Convención de Belém do Pará, Ley 24.632, refuerza obligaciones estatales específicas en la materia. El Código Civil y Comercial no es una ley de violencia, pero aporta herramientas compatibles con la debida diligencia. Especialmente regula un deber de prevención del daño y acciones preventivas, artículos 1710 a 1713, que habilitan medidas de dar, hacer, no hacer para evitar daños previsibles. En la práctica, su articulación con procesos de familia orientados a tutela efectiva puede robustecer respuestas judiciales oportunas ante riesgos, siempre en coordinación con el régimen específico de violencia. El nuevo código, para ir a las conclusiones y no sacar mucho tiempo, constituye un avance relevante en la posición jurídica de las mujeres en Argentina por tres razones principales. La primera, reubica el derecho privado dentro del paradigma constitucional y convencional de derechos humanos, habilitando una interpretación obligada con la igualdad y la no discriminación. La segunda, moderniza las relaciones de familia, divorcio centrado en efectos, pluralidad de familias, responsabilidad parental y refuerza el acceso a la justicia para personas en el contexto de vulnerabilidad. La tercera, introduce mecanismos de corrección de desigualdades económicas por ruptura, especialmente la compensación económica y la tutela de vivienda familiar, con criterios que reconocen el impacto del trabajo de cuidados. Sin embargo, la eficacia real del modelo depende de su aplicación. El reto sigue siendo traducir igualdad normativa en igualdad material, evitando que la autonomía formal, por ejemplo, en pactos y regímenes, opere en perjuicio de mujeres en contextos de subordinación, y consolidando decisiones judiciales consistentes en perspectiva de género y con los estándares del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Como verán, el nuevo código dio un salto cuantitativo y cualitativo en relación con la mujer. Si me preguntan si pienso que está todo terminado, desde ya por supuesto que no, pero vamos en ese camino. Si nos ponemos a pensar de dónde surgió, desde allá en 1920, cuando las mujeres hicieron el primer congreso, y trayendo un poco de historia, femenino de Latinoamérica, que fue apadrinado por Marie Curie, y lo que estaban pretendiendo y lo que querían que se les reconociera en este punto, avanzamos bastante. Si falta muchísimo. El punto es que no bajemos los brazos y sigamos en este camino. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. El doctor Alberto Geli Cantilo, director de este instituto, bueno, me va a presentar, pero también se va a referir unas palabras al doctor Carlos Alberto de Santi, recientemente fallecido, y también, bueno, le va a dar la bienvenida a la doctora Silva como miembro de este instituto. Alberto, te escuchamos. Está muteado, Alberto, ¿eh? Sí, ahora estoy bien. Bueno, sí, yo quiero en primer lugar recordar al doctor Carlos Alberto de Santis, que fue miembro de este Instituto de Historia del Derecho durante muchos años y que lamentablemente ha fallecido hace pocos días. Realmente los que lo pudimos conocer y contar con su presencia en todas nuestras actividades fue realmente una figura muy importante de nuestro instituto. Y quiero agradecer también no solo a la doctora Elizabeth Silva por su excelente disertación, que realmente puso de relieve la presencia de la mujer en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sino que realmente la presencia de las mujeres es fundamental en todos los temas jurídicos. E incluso quiero agradecer también a muchas colegas que están
presentes oyéndonos en esta jornada virtual. Y a continuación va a hablar el doctor Sandro Olaza Pallero, que es el secretario de este Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, y que es un abogado, doctor en Derecho, profesor adjunto de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Historia del Derecho en la Universidad de El Salvador, un destacado investigador. Realmente es muy importante la labor que realiza en el Instituto Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, y además es un gran historiador, un hombre que realmente se ha dedicado a todos los temas culturales. También quiero agradecer la presencia del doctor Víctor Hugo García, que también nos tiene acostumbrado a su intervención en estas jornadas que realizamos, y que siempre es un gusto poder oírlo. Bueno, y a continuación vamos a darle la palabra al doctor Sandro Olaza Pallero, que va a hablar de la peligrosidad criminal en el proyecto de Código Penal de José Peco. En estos momentos en que se va a girar al Honorable Congreso de la Nación el proyecto de Código Penal para que sea tratado en estas sesiones extraordinarias que comenzarán el día 10 de diciembre de este año, y que la idea es de que se resuelva a la brevedad. Así que, bueno, es muy interesante también ver todas estas análisis de temas de proyectos distintos de Código Penal. Adelante, doctor Olaza. Muchísimas gracias, doctor Geri Cantilo. Y bueno, es un tema que tiene que ver un poco con la actualidad, que es lo que es la peligrosidad criminal en el proyecto de Código Penal de José Peco, como para podernos introducir quién fue Peco y por qué estamos viendo su proyecto de Código Penal. Nosotros tenemos que irnos un poco a la historia, donde él fue un docente de las universidades de Buenos Aires, de La Plata, nacido en 1895, fallecido en 1966, fue diplomático, fue presidente de la Universidad de La Plata, catedrático de Derecho Penal, tanto de la UBA como de la Universidad de La Plata, fue dirigente reformista, sufrió la persecución del gobierno de facto de José Félix Uriburu, que lo privó de las cátedras durante varios años. Y bueno, nosotros tenemos que también mencionar que él fue crítico de la corriente positivista, que tuvo vigencia en nuestro país a partir de 1887 hasta un poco después de 1950 del siglo pasado. Ahora, muy bien, José Peco también se fijaba en las ideas jurídicas penales de otros países, y en el caso que estamos viendo, en el tema de lo que es la peligrosidad criminal, él se fijaba en un jurista suizo que es este que está acá, que es el doctor Karl Stoss, nacido en 1849, muerto en 1934, que fue catedrático de las universidades de Berna y de Viena. Es un profesor que está un poco olvidado, el doctor Karl Stoss, pero es muy interesante porque va a ejercer influencia sobre el pensamiento de José Peco. Ahora bien, Stoss formó parte en 1893 de la comisión redactora del Código Penal de Suiza, donde sostuvo que el derecho penal debía contemplar penas y medidas de seguridad. Ustedes, como ven, en la imagen que está a la izquierda, ahí vemos la unificación del derecho penal en Suiza, del doctor Luis Jiménez de Azúa. Estamos viendo una de las primeras publicaciones trascendentes de Jiménez de Azúa, que es de 1916, porque ustedes, como saben, Suiza es un estado federal dividido en cantones.
Entonces, bueno, lo que se planteaba era la unificación, lo que quería Stoss, y recién este anteproyecto se va a sancionar mucho después, en 1942. Ahora bien, a su vez, el jurista alemán Franz von Liszt, es el que estamos viendo en la imagen de la derecha, nacido en 1851 y muerto en 1919, se inspiró en la ciudad de Stoss y a su vez fue maestro de Jiménez de Azúa. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos una difusión de ideas jurídicas entre países, ¿no? E incluso eso va a venir acá a América, y en el caso de Argentina, donde lo va a tomar José Peco. Ahora bien, en nuestro país, diversos gobiernos, desde 1862, en que el general Mitre le pide al doctor Carlos Tejedor un proyecto de código penal, que fue sancionado a nivel nacional en 1886, con reformas, hubo varios gobiernos donde, como habló el doctor Geli Cantilo recién, se propiciaron reformas. Por ejemplo, en época del general Agustín Pero Justo, se envió un proyecto de código penal, estamos viendo que es el 6 de diciembre de 1932, y lo importante de este proyecto de la época del general Justo es que receptaba preceptos de un proyecto presentado en 1926 durante la época del presidente Marcelo Torcuato de Alvear, y que ahí se contemplaba el tema que nos interesa hoy del estado peligroso delictivo. Ahora bien, este proyecto fue discutido en el Senado en 1933 y la comisión que lo estudió le va a introducir muchas modificaciones, como la pena de muerte por electrocución, ¿no? Como estamos viendo acá en esta imagen de la revista Caras y Caretas, un poco irónica, ¿no? Porque, bueno, lo vemos a Figueroa Corta en un teléfono, electrocutando, bueno, a un militar, y bueno, y en el otro lugar, el doctor Ugarte, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, el sistema de la silla eléctrica que se implementó en Estados Unidos a principios del siglo XX, se quería implementar acá en 1933. Bueno, a la izquierda está el general Agustín Pero Justo, una imagen del Archivo General de la Nación, un mensaje al Honorable Congreso. Y la crítica más importante a la reforma de 1933 fue realizada justamente por Peco, que en esa época había sido privado de las cátedras, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad de La Plata, a partir de 1930, durante el gobierno de facto de Uriburu, y esto sigue en el gobierno del presidente Justo. Ahora bien, esta crítica que hace Peco se publica en 1936, y Peco sostiene algo importante, porque, a ver, el doctor Geli Cantilo habló de esa reforma del código actual, el código que hizo Rodolfo Moreno en 1922, que ya era criticado por Peco en la década del 30. Entonces, Peco, ¿qué es lo que dice? Dice que este código penal de 1922 no se diferencia del proyecto de Moreno de 1917, y ahí no hace alusión a qué, a la peligrosidad. ¿No? Solo el artículo 41 mencionaba la perversidad, ¿no?, del delincuente o del criminal. Bueno, ahí vemos una imagen que está publicada por la Universidad Nacional de La Plata de la reforma penal en el Senado de 1933, que es muy interesante esto, porque estamos ante una publicación del Instituto de Criminología. Tengan en cuenta que en esta época se le da mucha importancia al Instituto de Criminología, que también, bueno, vamos a tener un departamento de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y lo que agrega el doctor Peco es que otro gran penalista, y que fue decano de nuestra facultad, que es el que está acá a la derecha, el doctor Juan P. Ramos, también historiador, consideró que fue pobre e insuficiente la recepción de la peligrosidad. Y también el doctor Alberto Arancibia Rodríguez, que es el que está a la izquierda, que era senador por San Luis, incluso fue gobernador, y que es el miembro informante, ¿no?, de la comisión que trata este proyecto de Código Penal, dice que en este Código Penal vigente está imbuido en general de toda la teoría de la peligrosidad. Pero Peco dijo que esto no era exacto, ¿no?, lo que decía Arancibia Rodríguez. Fíjense en el debate, cómo se estaba dando en la década del 30, sobre la peligrosidad del delincuente. Ahora, lo que va a destacar Peco es que la peligrosidad y la reincidencia del delincuente había sido tratada por varios congresos, por ejemplo, el Congreso Internacional de Antropología Criminal de Bruselas, de 1892, el Congreso de la Unión Internacional de Derecho Penal en Hamburgo, de septiembre de 1905, el Segundo Congreso de Bruselas de 1910,
donde incluso fueron representantes argentinos, y también por este jurista belga que es Adolphe Prince, que estamos viendo la imagen a la izquierda, nacido en 1845 y muerto en 1919, autor de este libro que estamos viendo acá, un poco olvidado también, que es La defensa social y las transformaciones del derecho penal. Bueno, defensa social es una palabra que usaba Enrico Ferri, ¿no? El gran exponente del derecho positivo, o la escuela positiva italiana. Tenga en cuenta que se hacían muchos congresos donde había intercambio académico en esa época, y Peco cita a Prince, quien sostuvo, bueno, que la noción de estado peligroso va a prevalecer sobre la noción exclusiva del acto. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se decía? El criminal alienado, o sea, el que tenía una patología, era tan peligroso como una persona sana, como una persona cuerda. Incluso podía hacerlo más que el normal. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Entonces, él decía que el cuidado se tenía que enfocar a prestar más atención a los medios de existencia, al ambiente, a los instintos, a las predisposiciones y a la naturaleza psíquica del delincuente. Ahora también, en opinión de Peco, ningún expositor se ocupó tanto de la peligrosidad como el doctor Luis Jiménez de Azúa, que él vino en la década del 20, dio conferencias en la Facultad de Derecho, tanto en la Universidad de Buenos Aires, en la de La Plata. Después, bueno, va a volver en la década del 30, ¿no? Cuando gane Franco, ¿no? Y se va a quedar hasta 1966 en que, bueno, no deja de ser profesor. Y este libro que menciona Peco, El Estado Peligroso, que ustedes ven acá en la imagen de la izquierda, Nueva Fórmula para el Tratamiento Penal y Preventivo, de 1922, donde en este libro, Nueva Fórmula para el Tratamiento Penal y Preventivo, justificaba la punibilidad de los delitos por culpa sin acudir a teorías artificiosas. Y bueno, acá tenemos la imagen del maestro Luis Jiménez de Azúa, a la derecha, y Peco la mirada porque dice que Luis Jiménez de Azúa escribía muy bien y explicaba muy bien los conceptos. Ahora bien, años después, avanzamos ya para 1941, Peco va a presentar su proyecto de Código Penal, y ahí va a decir que ese proyecto de Código Penal que él ha presentado es de porte neopositivista. Él dice que es neopositivista, ¿no? Y nosotros dijimos al principio que él es crítico del positivismo. Entonces lo que él va a agregar es que este nuevo código o proyecto de código recibe los principios fundamentales de lo que es la defensa social, la sanción para todo delito o autor de un hecho considerado como delito, la peligrosidad criminal y el arbitrio judicial también, ¿no? La decisión del juez. Bueno, acá estamos viendo un artículo de esta época referido, bueno, a casos penales. También fíjense en la importancia que tenía en la sociedad el debate de la codificación penal. Y Peco, en la exposición de motivos, va a explicar, ¿no?, que en la primera parte del capítulo cuarto, el proyecto va a tratar del autor de hecho calificado como delito, es decir, de la persona enajenada, de la persona que está mentalmente trastornada o tiene una patología, del intoxicado crónico y del menor. En la segunda parte, del delincuente comprendiendo, bueno, las circunstancias de mayor y menor peligrosidad, el reincidente, el habitual y el instintivo. Esto, bueno, es muy interesante porque Jiménez de Azúa va a señalar que, pese a lo que dice Peco, ¿no?, de que tiene una orientación neopositivista el proyecto de Código Penal de 1941, no es solamente compatible con la recepción de estas tradiciones y vivencias argentinas. Tengan en cuenta que el positivismo pegó mucho acá en nuestro país, o en Brasil también, ¿no?, un país muy, muy cercano. Entonces, Jiménez de Azúa que decía que esto no estorbaba a la magnífica estructura jurídica en que están asentadas las instituciones que Peco presentaba en este proyecto, ¿no? Y decía que una técnica jurídica legislativa muy, muy interesante, con conceptos claros y los tipos delictivos, digamos, bien previstos también. Bueno, ahí lo tiene una imagen de Lombroso, entre los artículos 30 al 38, contemplando al autor del hecho calificado como delito, ¿no? Y ahí en el artículo 30 va a decir que va a tratar al enajenado mental, al que tiene un trastorno mental, patológico o intoxicación crónica, y va a decir textual, ¿no? En el que el momento de cometer el hecho padeciera de enajenación mental o de trastorno mental transitorio, de índole patológica o de intoxicación crónica,
producida por alcohol, estupefacientes o drogas, será internado en un establecimiento especial por tiempo indeterminado. ¿Cuáles van a ser las fuentes? Bueno, el Código Penal, el de Moreno, artículo 34, inciso primero, el proyecto de Tejedor y el Código Penal de Italia, el Código de Rocco, ¿no? El artículo 88. Después, el artículo 31 es importante porque trata sobre los menores, que es otro tema, digamos, del debate en la actualidad también, ¿no? Y al referirse al menor de 14 años decía, ¿no?, que si un menor de 14 años cometiera un hecho calificado como delito, se aplicarán estas disposiciones. A, si no estuviere moralmente abandonado, quedará con sus padres o será confiado a un tutor o guardador con libertad vigilada por tiempo indeterminado sin exceder los 18 años de edad. Fíjense qué interesante esto, ¿no? El inciso B decía que si estuviera moralmente abandonado, se confiará a una familia honesta, con libertad vigilada, o se le internará en un establecimiento de educación por tiempo indeterminado sin sobrepasar los 18 años de edad. Fíjense qué interesante porque esto trae a colación el proyecto del doctor Luis Agote, ¿se acuerdan? De 1919. El inciso B decía, si estuviera moralmente pervertido o si relevara peligrosidad por su persistente tendencia a la comisión de hechos calificados como delitos o por naturaleza y modalidades del hecho, el móvil determinante y la personalidad del autor será internado en un reformatorio o un establecimiento de educación pública por tiempo indeterminado, hasta no más de los 22 años de edad. Bueno, ¿la fuente cuál era? El Código Penal de Suiza, que estuvimos mencionando hace un ratito, artículos 84 y 87. Después el artículo 32 trataba sobre el menor de 18 años, de 14 años o más. Dicen, si un menor de 18 años, de 14 años o más, cometiera un hecho calificado como delito, se aplicarán estas disposiciones. A, si no estuviera moralmente abandonado, quedará con sus padres o será confiado a un tutor o guardador con libertad vigilada por tiempo indeterminado hasta no más de los 22 años de edad. La fuente, el Código Penal de Suiza. Tenga en cuenta que en esa época, desde fines del siglo XIX, se decía que el menor abandonado o que está en situación de calle era un potencial delincuente. Entonces, peco, prestar atención acá, en esto, fíjense. B, si estuviera moralmente abandonado, será confiado a familia honesta, con libertad vigilada o internado en un establecimiento de educación por tiempo indeterminado sin exceder los 22 años de edad. Si estuviera moralmente pervertido o si revelara peligrosidad, será internado en un reformatorio o en sección especial de un establecimiento de educación pública por tiempo indeterminado hasta no más de los 22 años. Fíjense en que él planteaba también hacer establecimientos educativos, ¿no? Y para menores que tuvieran este tipo de patología. Ahora, uno va a decir, ¿el árbitro judicial interviene? Sí, el juez va a poder prolongar la internación por tiempo indeterminado hasta 10 años más, contados de la mayoría de edad cuando no hubiese cesado la perversión o la peligrosidad. Incluso podrá aplicar la sanción penal en este último caso. Bueno, la fuente va a ser el Código de Suiza, que parece que era un código que estaba adelantado en esa época, ahora muy tenido en cuenta por muchos intelectuales. El artículo 33 va a decir, ¿no? Para todo menor de 18 años, autor de un hecho calificado como delito, se observarán estas reglas. Primero, es obligatorio el estudio de la personalidad del menor, la apreciación de las condiciones familiares y de ambiente, así como tomar conocimiento directo al menor y hacer practicar estas informaciones y pericias pertinentes. Y acá quiero hacer una aclaración. Ustedes tengan en cuenta que a partir de fines de la década del 30 tenemos una carrera que se estudia en la Facultad de Derecho de la UBA, que es asistente social. Y bueno, el asistente social hace el trabajo de campo y se encarga, bueno, de ver el ambiente del menor. Va a ser perito también. Ahora bien, el inciso segundo decía, si necesitara un tratamiento especial, singularmente por padecer alguna enfermedad mental o nerviosa por retardo biológico, se lo internará por tiempo indeterminado en un establecimiento especial. Tercero, el tribunal podrá declararle la pérdida o la suspensión del ejercicio de la patria potestad, acá me remito al proyecto de Agote de 1919, tutela o guarda. Bueno, esto lo saca el Código Penal de Suiza, ¿no? José Peco. Después, el artículo 34 trata sobre el delincuente y las circunstancias de mayor o menor peligrosidad. Dice que la mayor o menor peligrosidad del delincuente se determina, primero, por su personalidad antropológica o psíquica. Segundo, por la calidad de los motivos personales, familiares o sociales. Tercero, por la mayor o menor gravedad y las modalidades del delito, antes, durante y después de su ejecución. Cuarto, por su conducta, antes, durante y después del delito, ¿no? Este es el proyecto de Ferri, el Código Italiano, que no salió,
el Código Penal de Italia de Rocco y el Código Penal de Colombia también. Fíjense, bueno, ahí tenemos el Código Penal del Reino de Italia, el Código de Rocco, de 1930. Después el artículo 35 habla sobre el reincidente, que es un tema que también está en debate en la actualidad, al que después de haber sido condenado por sentencia firme o por un delito doloso o culposo, cometer otro delito intencional o por culpa, se le aplicará la sanción establecida para el mismo, pero el juez deberá aumentar el máximo hasta un tercio cuando el autor revelara mayor peligrosidad. Bueno, este es el Código Penal actual, el vigente, ¿no? El artículo 50. Después, el artículo 36 menciona al delincuente habitual, al que después de haber sido condenado por 2 o más delitos dolosos, cometido otro delito intencional, si es especialmente peligroso, se aplicará después del cumplimiento de la sanción penal una sanción eliminativa o suplementaria por tiempo indeterminado, pero que no podrá exceder de 15 años. Fíjense cómo preocupaba también la reincidencia del criminal. La fuente es, bueno, el proyecto Ferri, el proyecto Código Penal de Serbia, el Código Penal de Noruega, de 1902. Bueno, acá vemos a los reyes de Serbia, de Noruega. Después, el artículo 37 se va a referir a las normas comunes, a los reincidentes habituales, va a decir tanto para el reincidente como para el habitual, se tienen que observar estas reglas. Primero, no se consideran los delitos estrictamente militares, atención con esto, claro, porque hay un código penal militar, que tenemos nosotros, que es el Código Bustillo, de 1892 en adelante, ¿no? Ni los políticos, ni los comunes conexos a los políticos, ni los sanguiteados, es decir, los delitos políticos. Segundo, la condena pronunciada en extranjero se tendrá en cuenta si hubiese sido por un delito así considerado por la ley argentina. Tengan en cuenta, bueno, la ley de residencia, que está en esa época. La fuente es el proyecto de Código Penal de Enrique Ferri, el Código Penal actual de Argentina, el Código Penal del Perú, el Código Penal de Paraguay, el Código Penal de México y el Código Penal de Suiza. Ahí tienen el proyecto preliminar del Código Penal para Italia. Y respecto al delincuente instintivo, decía Peco en el artículo 38, al que se encontrase enajenado ni mentalmente trastornado, cometer un delito por su constitución orgánica y psíquica anormal, que revela una índole particularmente perversa, se aplicará una sanción por tiempo indeterminado, no menor de las 2/3 partes del máximo establecida para el delito, salvo que ésta sea la deprivación de libertad perpetua, ¿no? Por eso es importante lo que decía del libre arbitrio judicial, el doctor Peco. Bueno, la fuente es el Código Penal de Italia, de Rocco, que es el que está acá a la izquierda, el proyecto de Código Penal de Enrique Ferri, el proyecto argentino sobre estado peligroso de 1926, de la época de Alvear, y el proyecto del Senado de 1933, bueno, que comentó el doctor Peco. Bueno, y con esto termino acá mi intervención. Y pasamos a la siguiente. No sé, Alberto, si lo querés presentar al doctor Víctor Hugo García. Sí, realmente yo te felicito, Sandro, por lo importante de tu disertación y además por toda la exhibición de imágenes que nos has mostrado, que eso es sumamente importante porque nos hace ver no solo los grandes autores, sino también sus obras. Es decir, es una forma muy didáctica de que la exposición se entienda y realmente como esto queda grabado y puede ser visto posteriormente, realmente yo creo que ha sido interesantísimo la forma en que la has hecho. Yo quiero también recordar al quien fuera director de este Instituto de Historia del Derecho, el doctor Alberto González Arzac, a quien ayer en la biblioteca del Congreso hemos presentado su libro de Derecho Constitucional Argentino en homenaje al doctor Alberto González Arzac, donde escriben una gran cantidad de abogados y especialistas, y entre ellos vos, Sandro, que tenéis un capítulo, un artículo muy interesante y que fue presentado
por el doctor Facundo Cholvis, que es también miembro de este Instituto de Historia del Derecho, y también el doctor Facundo Viagos, otro miembro del Instituto de Historia del Derecho, y la senadora mandato cumplida, Malvina Seguí. Realmente yo creo que es un homenaje muy merecido al doctor González Alzac. Bueno, y a continuación ahora vamos a tener el gusto de escuchar como expositor al doctor Víctor Hugo García, que realmente siempre ha sido un asiduo colaborador con este instituto a través de estas reuniones que hacemos por Meet Google, que nos va a hablar hoy sobre la recepción de la teoría del delito en Argentina. De modo que así a la distancia tenemos la posibilidad de aprender mucho con su exposición. Adelante, doctor García. Perdón, bueno, muchas gracias. Estoy compartiendo la pantalla y voy a ver si puedo ponerla en modo de presentación. Ahí se ve como en pantalla completa. Sí, se ve perfecto, doctor. Ah, bueno, perdón. Bueno, les agradezco mucho a los organizadores por la invitación. Y bueno, mi intervención va a tener que ver con un poco con también lo que estuvo hablando el doctor Olaza Pallero, que es la recepción de la teoría del delito alemana en Argentina. Pero bueno, este tema que siempre se empieza a ver a través de la obra de los, sería de los catedráticos alemanes o de von List y von Belling, pero yo trato de presentar un punto de vista diferente, que es acerca del proyecto de Carlos Tejedor, que es el proyecto de Código Penal de 1866. Bueno, en la mayor parte de América Latina, el derecho penal que se enseña en las universidades y se debate en los tribunales tiene como base conceptos que han sido heredados del pensamiento europeo continental, particularmente de su variante alemana. Las categorías de tipicidad, antijuricidad y de culpabilidad son aplicadas de Argentina a México. Y esto es un hecho que demanda constante revisión y actualización, ¿no? Bueno, se van a realizar en esta ponencia algunas consideraciones preliminares que delimitarán el objetivo y tratarán de presentar una descripción general de la recepción de la teoría del delito alemana en Argentina, prestando atención en la conclusión a un importante evento de la historia argentina reciente donde se mostraron todos estos debates, se profundizó de una manera muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, hablar de una teoría del delito en Argentina o en Latinoamérica significa referirse mayormente a la recepción y adaptación de sus equivalentes europeos. Por eso se hace necesario hacer una selección y una síntesis. Y bueno, y aquí se va a presentar un panorama general concentrado no ya en el derecho penal, que tiene muchas áreas, sino solamente en la llamada teoría jurídica del delito, que es el campo denominado en alemán Straftatlehre, y que configura las condiciones generales a cumplirse para que un hecho pueda considerarse delictivo y sea por ende atribuido por el juez natural, ¿no? Bueno, la teoría del delito en Argentina no surgió como un producto espontáneo de una partogénesis, sino que lo hizo tomando de ejemplo a la tradición europea. Así, desde el siglo XIX en adelante es posible encontrar la influencia de la doctrina del sur alemán, mayormente por las contribuciones de Carlos Tejedor, basadas en el Código Penal para el Reino de Baviera. Esto debe aclararse, no se trata de teoría del delito en sí, lo que hizo Tejedor no es teoría del delito directamente, sino que en la contribución de Tejedor viene por el lado de que él, en efecto, deja un proyecto de código penal que luego se va a transformar en un código penal que es coherente y tiene una filosofía así en particular, que es la filosofía liberal de Paul Johannes Anselm von Feuerbach, que fue uno de sus redactores. Bueno, un ejemplo útil de la recepción que hace Tejedor del articulado del Código Penal de Baviera
puede citar, bueno, tiene lugar en el título cuarto de su proyecto de 1866, que bueno, aquí incluí los textos por si alguien quiere leerlos. Y bueno, este título lleva, bueno, valga la redundancia como título, de los autores principales. Y su primer inciso dispone que se consideran autores principales al que ejecuta el crimen o delito directamente por su propio hecho y ayudado de su fuerza corporal. Y refiere en la nota, artículo 45 del Código de Baviera. Nosotros seguimos al pie de la letra el Código Penal de Baviera, que no distingue entre participación material y moral. Luego Tejedor agrega que será autor principal también el que antes o durante la ejecución presta al ejecutor, con el intento de asegurar la consumación del crimen o delito, un auxilio o cooperación sin la cual el hecho no habría podido tener lugar. Y finalmente otorga la misma calidad a todos los que con intención criminal determinen a otros a consumar el crimen o delito. Nuevamente, en el proyecto de Tejedor, él siempre explicaba las fuentes de las que tomaba y entonces decía, en la nota precisaba que para el artículo 2 y 3 que acabo de mencionar, sirvieron de fuente, sirvió de fuente el artículo 46 del Código de Baviera. Es destacable además como los artículos hasta el octavo remiten prioritariamente al Código Penal bávaro, cuyo artículo 45 del capítulo segundo, referido a la consumación del crimen, del dolo antijurídico y del autor, disponen que será autor no solo quien inmediatamente haya cometido el crimen con su propia fuerza física y su propio hecho, sino también quien antes o durante la ejecución haya prestado al ejecutor, con la intención de producir el crimen, una ayuda sin la cual este hecho no le hubiese sido posible. Por último, atribuye la misma calidad a todos aquellos que ya con intención antijurídica hayan movido a otro a la comisión de un delito. Así que bueno, esta es una muestra de la recepción que hace Tejedor. Él presta atención al texto de Feuerbach y lo traducirá también prestando atención a las condiciones de la Argentina del siglo XIX, ¿no? Ya hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, la influencia de la doctrina alemana en el desarrollo de la Argentina se advertirá de forma principal en la recepción de la estructura tripartita de la teoría del delito, originada en los trabajos de Franz von Liszt y de Ernst von Belling. Esto permitió descartar, por ejemplo, la distinción entre elementos objetivos y subjetivos del derecho penal franco-italiano. Con esto en mente es posible pasar ahora a la descripción panorámica de la recepción de estas teorías. Yo me basé sobre todo en este texto del profesor de la Universidad de Berlín, Luis Greco, y de Adriano Teixeira, que bueno, es un texto en inglés, aquí pongo la referencia, yo lo traduje y mi traducción se va a publicar en la revista de Derecho Penal y Criminología número 2, bueno, del año que viene. Así que bueno, si alguien está interesado puede acceder a esto. Este texto presenta 3 etapas de la recepción latinoamericana de la teoría del delito. La primera desde principios del siglo XX hasta 1960-70, la segunda desde 1970 a 1990 y la tercera desde 1990 hasta la actualidad. Bueno, la primera etapa se denomina la síntesis técnico-jurídica causalista latinoamericana y argentina. Y bueno, con frecuencia los estudios de la teoría del delito comienzan con esta etapa, ¿no? Bueno, la influencia de von Liszt y de Belling se basan en criterios empíricos en los que la distinción básica radica entre lo objetivo y lo subjetivo. Los primeros alcanzan a los elementos del hecho punible, los segundos lo hacen con la culpabilidad. La concepción naturalista fue seguida por el neoclasismo o neocantismo o neoclasicismo, en el que el principal protagonista va a ser Edmund Metzger, de quien aquí se ve la imagen, ¿no? El método no llevó a una completa revisión de la teoría del delito, pero relativizó el contenido de cada una de las categorías sistemáticas y, bueno, a su vez la culpabilidad comenzó a entenderse como un juicio de reprochabilidad, permitiendo la evolución hacia un concepto psicológico normativo de la culpabilidad. La recepción latinoamérica de tales avances puede, a su vez, ser situada en el periodo que va desde la primera mitad del siglo XX hasta las décadas del 60 y del 70, como había adelantado, ¿no?
No obstante, esta tuvo lugar de forma bastante original. En primer lugar, es posible afirmar que las teorías naturalistas y neocantianas llegaron a América Latina en una forma ya amalgamada, para la que, en la opinión de Greco, puede usarse la etiqueta de causalismo. Los fundamentos filosóficos sobre los que se asentaban ambas perspectivas no merecieron demasiada atención en Argentina. Y a diferencia de Alemania, que lo hizo durante la segunda y tercera décadas del siglo XX, en Latinoamérica el modelo de von List y von Belling no fue reemplazado por el de Metzger. Y bueno, seguidamente se puede decir que en general quienes apoyaron al positivismo científico en Argentina y en América Latina no mostraron mucho interés en la teoría del delito. Y lo que hicieron, como explicó el doctor Olaza Pallero anteriormente, se enfocaron en aspectos del positivismo penológico representados por la influyente escuela positiva italiana, tales como la clasificación de delincuentes y de penas. Y bueno, y en particular se enfocaron en las penas alternativas o de duración indeterminada. En segundo término, la recepción de la doctrina jurídico-penal coincide con un enorme interés en lo desarrollado en Italia, especialmente en lo relativo al movimiento que sería conocido como tecnicismo jurídico, y asociado a nombres como Alfredo Rocco y Vincenzo Mancini. Su tesis central sostenía que el delito consiste en una entidad jurídico-positiva, visión que involucra el rechazo al naturalismo, sea biológico, psicológico o sociológico, como el defendido por los seguidores de la escuela positiva, y del idealismo, cuyo paradigma ubicaban en la llamada escuela clásica, así como también de cualquier tipo de actitud más politizada. La conceptualización del delito llevada a cabo por este movimiento es una teorización del derecho positivo. La corriente técnico-jurídica provee así un marco teórico útil para justificar su falta de interés en cuestiones fundamentales, algo que no debe considerarse puramente negativo en la medida en la que también ofrecía una vía de escape del positivismo peligrosista más prominente en Argentina debido a la influencia italiana que en Alemania. Pero dicho en pocas palabras, el naturalista von List desarrolló doctrina jurídico-penal, que en alemán se dice Dogmatik, lo que no fue el caso del también naturalista Enrico Ferri. El desarrollo de la Dogmatik, principalmente alemana, aún empleando el abordaje del positivismo jurídico, equivalía al rechazo del positivismo peligrosista, ¿no? Al pasar algunas figuras claves de la época, puede decirse que cualquier estudio sobre la doctrina penal latinoamericana debe reconocer el protagonismo del jurista y político español Luis Jiménez de Azúa. Dado que, sostiene Wolfgang Frisch, von List fue el primero en refinar el concepto casi hasta llegar a la forma que adoptó hasta la actualidad, la traducción de Jiménez de Azúa de su Tratado de Derecho Penal alemán le permitió ser el primero dentro del contexto latinoamericano en adoptar el concepto tripartito de delito. A su vez, sostiene Greco que su Tratado de Derecho Penal en 8 tomos, especialmente el tomo tercero, continúa siendo el más impresionante tratado de derecho penal en cualquier idioma. Y en Argentina, bueno, otras destacadas figuras fueron Sebastián Soler, quien no solo escribió el tratado seminal de su generación, sino que también se dedicó a criticar el positivismo peligrosista en monografías como Exposición y crítica de la teoría del Estado peligroso, de 1929. Lo propio puede decirse de Ricardo Núñez y de Carlos Fontán Balestra. Las numerosas e importantes traducciones de trabajos en alemán representaron un hito en la recepción de la doctrina europea. En 1905 ya había aparecido la traducción realizada por Pedro Dorado Montero del Tratado de Derecho Penal de Adolf Merkel, aunque sin tener la repercusión del citado Tratado de Derecho Penal de von List realizada por Quintiliano Saldaña y Jiménez de Azúa. A su vez, Soler publicó en 1944 sus traducciones de von Belling bajo el título Esquemas de Derecho Penal y la Doctrina del Delito Tipo. José Arturo Rodríguez Muñoz llevó a cabo una traducción del Tratado de Metzger, la cual se publicó en 1935 con valiosas notas que permitieron que siguiera vigente por mucho tiempo. Y bueno, aquí se puede ver la imagen de Conrado Finzi, que fue el traductor del libro de estudios de Metzger y que trabajó desde Córdoba, ¿no? Conrado Finzi era un exiliado italiano que, bueno, tuvo que escapar de la Italia fascista y se instaló en Córdoba. Pero luego
bueno, podemos pasar a lo que es la llegada del finalismo, otra de las grandes escuelas alemanas. Desde 1905 en adelante, el finalismo alemán comenzó su desembarco en América Latina. Pero al hablar del finalismo en Alemania, debe decirse que su conceptualización puede tener lugar en dos niveles. En primer lugar, el primer nivel le proporciona los fundamentos básicos, involucra sus premisas filosóficas, ontológicas y metodológicas. Y el segundo nivel, más concreto, se refiere a las consecuencias más tangibles para la dogmática jurídico-penal. Explica Luis Greco que en el nivel inicial el finalismo sostiene que aspectos de la realidad como la estructura final de la acción humana o la libertad de las personas, vista como el poder de actuar de forma diferente, son vinculantes para aquellos legisladores que se propongan regular esta realidad. En este sentido, si el legislador que intenta lograr cierto objetivo ignora tales estructuras lógico-objetivas, cualquier intento de prohibir u ordenar otros fenómenos o fenómenos diferentes de acciones finales devendrá necesariamente inadecuado, contradictorio y defectuoso, y estará por ende condenado al fracaso. Para el segundo nivel, más concreto, los finalistas derivan de las citadas premisas fundamentales una serie de consecuencias para la teoría del delito, 7 de las cuales resultan particularmente dignas de atención. La primera es que la defensa de un determinado concepto de acción, es decir, la acción como ejercicio de una actividad final, orientada a una finalidad. El reposicionamiento del dolo y la culpa o imprudencia como elementos de la tipicidad. Y bueno, finalmente, para resumir, no referirme a las 7 por cuestiones de tiempo, sostenía Belzel que se llamará autor a quien posea el dominio final del hecho. Y bueno, destaca Greco también que la mayor parte de estas consecuencias, o de la segunda a la cuarta, se relacionan de forma evidente con el dolo. También la sexta, aunque hablando estrictamente de manera algo menos obvia. Luego hubo una recepción del finalismo en Argentina, que, bueno, se caracterizó por una serie de relevantes autores que sí la llevaron a cabo. El primer autor que, bueno, sí, Greco dice que la parte filosófica del finalismo no tuvo una recepción tan profunda como la parte penal. Pero bueno, refiriéndonos a la parte penal, el gran pionero de la recepción del finalismo fue Enrique Bacigalupo. Bacigalupo hizo un doctorado a fines de la década del 60 en la Universidad de Buenos Aires y, bueno, tuvo la posibilidad de estudiar con Hans Belzel en la Universidad de Bonn. En esa época, Bacigalupo escribió este libro, que es el primer libro finalista, por así decirlo, en Argentina, que se llama La noción de autor en derecho penal. Ahí Bacigalupo va a citar a Belzel y a Maurach, o al doctrinario alemán Reinhard Maurach, y bueno, va a criticar tanto a Jiménez de Azúa, que era su maestro, como a Sebastián Soler y a Ricardo Núñez. Y luego otra personalidad importante en esta recepción fue Eugenio Raúl Zaffaroni, que publicó, bueno, casi 10 años después que Bacigalupo, ¿no? Su teoría del delito en 1973. Y luego publicó un tratado en 5 tomos que tuvo mucha recepción. Por ejemplo, la teoría del delito fue luego traducida al portugués y es un libro muy importante en Brasil, se usa mucho. Así que, bueno, estos son los principales receptores del finalismo en Argentina, Enrique Bacigalupo y Eugenio Raúl Zaffaroni. Bueno, y traducciones se realizaron, por ejemplo, a pesar de que era causalista, la traducción del manual de Belzel fue realizada por Carlos Fontán Balestra en 1965. Y luego Cerezo Mir traduce también el nuevo sistema de derecho penal en 1964. Bueno, luego hubo otros finalistas que no tuvieron tanta repercusión como Belzel, por ejemplo, Günther Strattenberg, que fue traducido al español por Gladys Romero, que era una profesora, bueno, exiliada durante la dictadura. Y, bueno, también Armin Kaufmann, que Kaufmann fue también, sí, había tenido un debate muy importante con Bacigalupo.
Pero bueno, luego de esto, luego de esta recepción en Argentina del finalismo, se puede pasar al funcionalismo, al llamado funcionalismo. Yo voy controlando el tiempo, sí, ya voy redondeando. Pero bueno, el contexto alemán del funcionalismo, bueno, el funcionalismo tomó como punto de partida al finalismo, pero sin aceptar todas sus premisas. Y bueno, en Alemania esto tuvo lugar a través de 3 autores que son los más importantes, que uno falleció este año, que es Klaus Roxin, el otro es el discípulo de Roxin, que es Bernd Schienemann, y luego Gunther Jacobs. Klaus Roxin entiende que el objetivo último del derecho penal radica en la protección de bienes jurídicos, y Gunther Jacobs ve la aplicación del derecho penal como una reafirmación de la norma transgredida. Así que son estas dos posiciones, las posiciones funcionalistas más importantes, sí. Luego, ¿cómo se efectúa la recepción del finalismo en la Argentina? Del funcionalismo, digo. Bueno, en España hay varios receptores del funcionalismo. Por ejemplo, los más conocidos son Muñoz Conde y Diego Manuel Luzón Peña. Y también Manuel Cancio Meliá y Jesús María Silva Sánchez. En Argentina, uno de los máximos receptores del funcionalismo, quien estudió con Jacobs, fue Marcelo Sanchinetti. Sanchinetti investigó bajo la dirección de Jacobs y trató de desarrollar una teoría del delito basada en el hecho de acuerdo con la cual el prototipo de conducta punible era la tentativa consumada. Seguían estos finalistas más rigurosos como Dithar Zielinski, de quien en 1990 tradujo disvalor de acción y disvalor de resultado en el concepto de ilícito, pero se apoyaba predominantemente en Jacobs, ¿no?, con quien investigó. Y al referirnos a la recepción en Argentina de los maestros funcionalistas, uno cuando estudia en Europa, bueno, yo estudié en Salamanca, tiende a ver que los traductores de Roxin son en su mayoría españoles, pero el primer traductor de Roxin al español fue Enrique Bacigalupo, que en este capítulo del libro, que será incluido en el homenaje a Jiménez de Azúa. Así voy controlando el tiempo, ya sé que me quedan 5 minutos. Bueno, esta traducción de Bacigalupo va a ser muy importante porque va a permitir que se haga la recepción de la teoría de la autoría a través de un aparato de poder de Klaus Roxin, que es uno de los grandes aportes del funcionalismo alemán. Y bueno, se publicó en el libro Homenaje a Jiménez de Azúa, que apareció en 1970. Luego, bueno, hubo muchos más traductores de Klaus Roxin, por ejemplo, Luis Greco, bueno, fue discípulo directo de Klaus Roxin, pero bueno, él es brasileño. Ahí en Brasil Roxin tuvo una recepción mucho más grande. Y bueno, en Argentina se puede contar a la profesora de la Universidad de Buenos Aires, María Laura Ben, que bueno, aquí pongo la referencia por si alguien quiere buscar su traducción. Luego hubo otras tendencias, y con esto ya voy terminando, ¿no? Hubo algunas otras tendencias de la recepción de la teoría del delito alemana en Argentina. Por ejemplo, bueno, hubo una gran influencia de la criminología crítica que criticó sí, valga la redundancia, criticó mucho al funcionalismo por decir que era tecnocrático y legitimista. Dentro de estas críticas se sumaron, por ejemplo, una escuela que Greco la llama de finalismo reactivo, en la que se puede contar Esteban Righi, y también la posición de Eugenio Raúl Zaffaroni, que él olvidó lo que había postulado durante su época finalista y propuso trajo nuevas propuestas en su libro En busca de las penas perdidas de 1989. Allí, por ejemplo, habla de la coculpabilidad y demás, y también trata de proporcionar una forma de entender desde el derecho penal a las culturas originarias, ¿no? En lo que es el error culturalmente condicionado, cómo una persona que viene de otra cultura puede tener un error. Por ejemplo, no sé, alguien que masca coca y que, bueno, en un país donde eso es un delito, ¿no? Y luego, entre, bueno, las nuevas tendencias que se pueden encontrar también está
en Alemania sobre todo se puede mencionar a Michael Pavlik, también bueno, al citado Wolfgang Frisch, y también a Erich Hilgendorf, que este año, en marzo, participó, bueno, publicó este informe que pueden ver aquí, que es un dictamen para el Ministerio de Justicia de la Nación, con bueno, es un profesor argentino de la Universidad de Würzburgo, en Alemania, que se llama Leandro Díaz. Ellos presentaron, bueno, un proyecto para, o una serie, un dictamen para reformar todo lo relativo a estos delitos en el Código Penal. Y bueno, voy terminando diciendo que, bueno, la recepción de la teoría jurídica del delito en Alemania comenzó con Tejedor al dejar un código penal que les permitió trabajar bueno, a Ricardo Núñez, a Sebastián Soler y a Jiménez de Azúa desde el causalismo, luego a Bacigalupo y a Zaffaroni desde el finalismo, y finalmente les permitió trabajar también bueno, a los funcionalistas, ¿no? Los receptores del funcionalismo. Así que esta herramienta que dejó Tejedor fue muy importante. Y finalmente se puede decir que un evento importante de la historia argentina donde se batió todo esto, que fue nada más y nada menos que en el juicio contra unos dictadores, fue el juicio a las juntas. Así bueno, aquí puse la portada. Si uno lee el considerando 7 de la causa 13 de 1984, la sentencia al juicio de las juntas, de las que se van a cumplir 40 años dentro de poco, ve cómo primero se consideraron las ideas de Ricardo Núñez y Jiménez de Azúa, luego se pasó a las de Bacigalupo, y finalmente se consideró la teoría de Klaus Roxin para condenar a varios de los excomandantes, ¿no? Así que bueno, fue una verdadera lucha de escuelas que permite decir que la teoría jurídica del delito alemana y su recepción estuvieron en uno de los eventos fundacionales de la democracia argentina, nada menos. Así que bueno, este fue más o menos mi aporte y bueno, espero que les haya gustado. Entre la bibliografía que puedo recomendar, dejo, bueno, este artículo de Bacigalupo, La recepción de la dogmática penal alemana en España y Latinoamérica, lo pueden encontrar en internet. Y bueno, si alguien quiere acceder al material y descargarlo, puede encontrar mi página de academia, que aquí pongo una foto. Les agradezco por mi atención y les dejo mi dirección de correo electrónico. Muchas gracias. Bien. Sandro, Sí, Alberto. bueno, muy interesante la exposición de Víctor Hugo García, al igual que la doctora Elizabeth Silva y la tuya, porque realmente en estos momentos en que se está pensando dictar un nuevo código penal en reemplazo del código vigente, que es de 1922, es decir, ya han pasado 100 años, realmente eh, estamos en otra época donde indudablemente hay que actualizarlo con una cantidad de datos que indudablemente a lo largo de tanto tiempo hay aportes interesantísimos que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Que es un poco todo lo que se estuvo conversando hoy. Yo creo que realmente es sumamente valioso todo lo que se ha conversado en este último reunión del año, ¿no es cierto? Es decir, el Instituto de Historia del Derecho a lo largo de este año 2025 ha realizado una serie de reuniones para tratar todos estos temas jurídicos y bueno, esto ha sido un poco el final del año. Yo quiero agradecer a todos los expositores, a todos los que han venido oyendo estas charlas
Y realmente, Perdón, Alberto, tenemos la última el 10 de diciembre. exacto, Tenemos la segunda parte. claro, dentro de una semana va a ser el pensamiento jurídico argentino, el módulo 2, que es ya la última, ¿no es cierto? Realmente yo creo que ha sido muy valiosa la intervención de todos ustedes y bueno, les agradecemos profundamente. Eh, de acuerdo al tiempo que se nos ha otorgado, a las 16:30, hora argentina, concluye nuestro Meet Google. De todos modos, si hay alguna pregunta, alguna consulta, bueno, se puede aprovechar en este momento para aquel que quisiera aprovechar a alguno de los expositores para preguntar algún tema que haya quedado pendiente, ¿no es cierto? Yo simplemente quería hacer, si nadie tiene ninguna pregunta ni nada. Bueno, yo solamente quería hacer lo quería felicitar a los dos expositores, pues la verdad que estuvo muy bueno, muy interesante ambas exposiciones y sí, bueno, son debates son debates que tenemos acá en Europa y que se van actualizando en todo momento, tanto los derechos de la mujer como, lo relativo a la exposición del doctor Olaza Pallero. Y no, me sorprendió mucho lo avanzado que estaba el código de PECO de acuerdo a su exposición, porque, bueno, en 2013 a mí me habían dado la beca internacional de investigación de la Universidad de Buenos Aires y esa fue la primera vez que había venido a Suecia. Y recuerdo que, bueno, tenía que sí, investigar las cárceles y entrevistar a varios profesores universitarios y también sí, entrevistar a varios profesionales que trabajan en el ámbito penitenciario, ¿no? Y bueno, cuando el doctor Olaza Pallero mencionó que las trabajadoras sociales eran las que iban al campo, ¿no? Hacían el trabajo de campo, yo recuerdo que, y esto hace 100 años, ¿no? Yo recuerdo que sí, uno de los profesionales que me tocó entrevistar en ese momento fue un asistente social que nos explicaba cómo entrevistaban a los liberados cuando tenían algún beneficio o o cuando cumplían la condena, ¿no? Y bueno, era exactamente como lo explicó el doctor Olaza Pallero. Así que era un código totalmente adelantado a su tiempo. Y bueno, por eso, sí, la verdad que me sorprendió mucho cuando lo escuchaba porque me recordaba mucho a la entrevista con esa asistente social, o también se le dice trabajadora social. Pero bueno, él lo explicó muy bien, así que mis felicitaciones de nuevo. Bueno, para nosotros además tenerlo al doctor Víctor Hugo García de Suecia, ¿no es cierto? Cuando uno piensa en la lejanía, y por eso es tan importante el Meet Google como un sistema virtual de poder de distintos ámbitos tener contacto entre nosotros, ¿no? Que muchas veces cuando hacíamos las reuniones en forma presencial, indudablemente era muy complicado para la gente que está lejos de la ciudad de Buenos Aires. De modo que realmente pienso que también este sistema del cual Olaza Pallero ha sido un gran impulsor es sumamente interesante, lo mismo que él realiza en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde incluso se pueden realizar reuniones que sean al mismo tiempo presenciales y virtuales, ¿no es cierto? Es decir, la utilización de estas armas que nos da estos instrumentos nuevos de la tecnología realmente nos han permitido poder tener estos contactos tan fructíferos. Yo creo que esto que comenzó en la época de la pandemia, cuando prácticamente se podía
tener ninguna reunión presencial, y yo me acuerdo que Olaz Zapallero fue el que dijo, no, tenemos que hacer reuniones virtuales, primero por Zoom, luego por Meet Google, en fin, distintas tecnologías que realmente han sido sumamente beneficiosas para todos los colegas de las distintas partes de la Argentina y de otros países de nuestro vasto universo. De modo que realmente yo pienso que todo esto es muy importante, y bueno, el próximo año vamos a continuar teniendo el gusto de podernos vernos a partir de la pantalla. Bueno, creo que dentro de una semana, bueno, tendremos el segundo módulo del pensamiento jurídico argentino, y bueno, esto nos permitirá tener acceso nuevamente, y el Instituto de Historia del Derecho pone realmente a disposición todas estas charlas y conferencias y encuentros que venimos realizando a lo largo del año. Bueno, le agradecemos profundamente a todos los expositores y a los presentes, y los esperamos el próximo último día de reunión. Muchísimas gracias.